Buenas tardes y gracias por su sintonía. Hoy tenemos con nosotros a Alexandra Ryder. Ella regresa a nuestro programa para hablar y para contestar muchas preguntas que recibimos, y por eso es muy importante de mandar preguntas. ¿Qué son las preguntas que ustedes tienen? ¿Cuáles son los profesionales que ustedes quieren escuchar? Nosotros estamos aquí para darle educación y para contestar estas preguntas. Hoy vamos a tener un show excelente porque tenemos muchas preguntas sobre el tema de planificación patrimonial. Pero antes, como siempre, de empezar nuestro segmento de hoy, le damos las gracias al equipo de producción del español, de este segmento en español de WLRN. Gracias a Al, gracias a Gabriel, Gus, John y Charlie por hacer este segmento en español posible todos los domingos. Y a ustedes, otra vez, mándanos sus preguntas porque queremos contestarlas. Y ahora, con un gran orgullo, les presento a nuestra invitada de hoy que regresa, Alexandra Ryder. Bienvenida. Gracias, Anita. Estoy tan feliz de estar aquí nuevamente y ser honrada con esta entrevista y poder dirigirnos a nuestra gente hispana. Y aquí me tienes. Sí, no, y de verdad, Alexandra es una persona que le encanta educar y sabe la importancia de educación. Y fue a Alexandra que ella puso eso. Ustedes tienen preguntas, por favor, mándanos. Y recibiste creo que me contaste como 30 y pico preguntas. Exacto, en la aplicación Nextdoor. Sí, algo muy sencillo, sí, pero es perfecto porque vamos a descartar muchas cosas hoy. Y tengo entendido también que todas estas preguntas ahora están más como concise, sí, y vamos a aprender mucho sobre la importancia y lo que es planificación patrimonial. Sí. Empezando muy básico, ¿nos puede explicar qué es un testamento? Ok. Primero, si me lo permites, quiero darle las gracias a los vecinos que me mandaron las preguntas y los temas de interés que les interesaría que abordáramos en el programa. Así que muchísimas gracias y aquí vamos a contestar preguntas. Me estabas preguntando sobre el testamento. Bueno, el testamento es un documento legal que se hace, que lo otorga la persona para designar sus bienes al momento de fallecer o trascender, como le digo yo, y no solamente bienes su patrimonio, que son bienes, pero también es asignar derechos. Por ejemplo, si tiene hijos menores, asignar un tutor, como se dice aquí, o un representante para los niños y diferentes cosas. Otra cosa que te quería contar es que en mi práctica lo que hacemos es, y me parece muy lindo, aparte de hacer el testamento y el fideicomiso del que vamos a hablar, es hacemos una entrevista al final al cliente y en esa entrevista le preguntamos diferentes cosas. ¿Por qué, Anita? Porque tu legado, lo que tú estás dejando, no es solamente tus casas, no es solamente tus cuentas bancarias, tus seguros de vida, no es solamente ese tipo de cosas, sino es también tus lecciones de vida, tus tradiciones que traes, familiares de tu país, tus recetas de comida que heredaste de tu abuelita, lo que tú quieres, lo que tú aprendiste durante tu vida y quieres pasárselos como consejos a tus hijos, a tus nietos. Entonces hacemos esa entrevista, que es una entrevista digital que es grabada y se guarda con el documento, con el fideicomiso, con el testamento como parte de ese paquete. Y a mí me parece que esa es una parte bien importante y muy linda, que algunos abogados que hacen este tipo de trabajo de planificación patrimonial lo hacen, pero me gustaría que lo hicieran más, porque como te digo, nuestro legado comprende mucho más que bienes materiales. Sí, yo nunca he escuchado de eso, pero yo me acuerdo cuando usted estábamos hablando sobre eso, y eso, para mí yo lo veo como algo que
es como una persona se pone feliz en hacer algo como eso. Y como esto es un tema que muchas personas no les gustan hablar, es algo muy incómodo de tener que pensar en lo que va a pasar cuando una persona transcends o se muere. Es algo que puede poner, no sé, como hasta un paz, porque van a saber que el legacy, que los niños van a saber que las recetas o ciertas cosas muy detalladas que de verdad solamente una familia va a saber, porque Y cada familia es diferente. es diferente y además que en la vida diaria no nos damos el tiempo para tener ese tipo de conversación. Generalmente es, ok, tienes que ir al médico, ¿qué hay que hacer? Los niños aquí y uno se lo pasa corriendo, pero no hay ese tiempo de sentarse y ver cómo creciste, abuela. ¿Quién eran tus amigas cuando eras chiquita? ¿Qué fue lo que te marcó en la vida? Y eso es muy lindo y es bien importante y se aprecia mucho más a través de los años después. Sí, es muy especial. No se pierde. Sí, no gracias por contarnos eso, porque eso es muy especial. Y, creo que cada uno se puede hacerlo su mismo con un teléfono. Exacto. Pero es importante de hacer. Exacto. Y gracias por compartir eso. Seguimos con las preguntas y queremos saber, ¿un testamento oral tiene validad? Bueno, un testamento oral no tiene validez en la Florida. Los estatutos de la Florida son estatutos que son muy, no digamos inflexibles, pero son muy específicos, digamos, y entonces un testamento oral no es reconocido en la Florida. Ahora, un testamento escrito a mano, que me preguntaron también, sí puede ser reconocido como válido siempre y cuando cumpla con lo que establecen los estatutos, ¿no? en la Florida, las normas que debe seguir. Y es los dos testigos presenciales y el notario. ¿Y los testigos y el notario tienen que estar en ese momento cuando la persona firmando firme o pueden después notarizar? No, tiene que ser los dos testigos y el notario tienen que estar presentes en el momento que la persona firma, porque ellos no solamente son testigos del documento, sino son testigos del acto, Okay. en que ellos están siendo testigos de que la persona estaba en sus cabales, su mente estaba clara y lo que esta persona puso en su testamento o lo que se puso en este testamento para la persona es la voluntad de la persona. Esa es la importancia de los testigos. Sí, no es que una persona tenía estaban forzados para hacer Exacto. el acto, pero era de su voluntad. Porque, por ejemplo, si hablamos de fraude, que esa es otra pregunta que me hicieron, el fraude, pues, se aplica de dos maneras, ¿no? Es o haciendo documentos falsos o declaraciones falsas. Y entonces cuando un testamento está hecho bajo coacción, es decir, se está forzando a la persona o con engaños, ¿no? De algún tipo, ese testamento es nulo y se va a impugnar, se puede impugnar. Así que es bien importante tener cuidado que todo pues se haga como debe hacerse, como lo manda la ley. Sí, y tener esos testigos y el notario, eso nos da el paz que, ok, estabas... Exacto. ¿Y qué sucede si no hay testamento? Bueno, si no hay testamento, entonces si la persona muere sin un testamento, entonces esto va a pasar a un proceso judicial de sucesión que es intestamentario, que quiere decir que no hay un testamento y pues es un proceso largo, es costoso y un juez tiene que determinar. Se tiene que poner un albacea, el juez va a determinar quién va a ser la persona para que administrar los bienes y todo el proceso, ¿no?, que conlleva eso y ver que por ley cuáles son las personas que van a heredar.
Ok, y entonces siguiendo con las preguntas, hablamos sobre los testamentos y ahora nos puede explicar qué es un fideicomiso Fideicomiso. o un trust. Es un trust. Un fideicomiso es una figura jurídica y a la vez es una herramienta financiera también. ¿Por qué? Porque la idea del fideicomiso es que el otorgante, que es la persona que lo instaura, que lo empieza, que pone los bienes, va a poner sus bienes, sus propiedades, sus cuentas bancarias, lo que tenga, digamos, ¿no? Sus propiedades en este fideicomiso, para el beneficio. Se va a nombrar un trustee, que es un fideicomisario que va a ser el administrador, y estos bienes van a ser para el beneficio de las personas que este otorgante considere beneficiarios. Y lo interesante del fideicomiso es que los tres roles los puede desempeñar una misma persona. Es decir, yo hago un contrato conmigo mismo para poner mis bienes aquí, que yo voy a administrar para mi beneficio mientras yo estoy viva. Y muchas personas quizás están pensando, bueno, eso, ¿por qué van a hacer eso? Pero yo tengo entendida, después de hablar con usted, que eso es privado. También te protege si tiene que hacer una decisión en la propiedad, en vez de ir a probate en otro estado, porque la propiedad quizás está en otro estado, todo cae en el mismo y es como más fácil, ¿no? Sí, es una, como te digo, es una figura legal, jurídica, muy interesante, porque te permite poner otras propiedades de otros estados en ese fideicomiso que está en la Florida. Entonces no hay necesidad, si yo tengo una propiedad en Carolina del Norte o en otro estado, la pongo en este fideicomiso y se va a regir aquí por este fideicomiso y no en diferentes jurisdicciones. Sí, los gastos, los costos y esas cosas no tienen que preocuparse, todo va a estar en un... Además, hay otros casos también, y esa es otra pregunta interesante que hicieron, y es en lo que tiene que ver con beneficios del Medicare y Medicaid, por ejemplo, ¿no? Entonces, el manual del Seguro Social establece que un beneficiario sí puede poner fondos de la seguridad social en un fideicomiso, o puede o iniciar un fideicomiso también, siempre y cuando no vaya en contra de las regulaciones del Seguro Social. Entonces, ¿a qué voy? A que, por ejemplo, si yo tengo un hijo o una familia tiene un hijo que está discapacitado y recibe beneficios del Seguro Social, se puede crear un fideicomiso para necesidades especiales. Esto quiere decir que este dinero que se está poniendo en este fideicomiso no va a contar en contra de su elegibilidad en cuanto a recibir beneficios del Seguro Social. Y eso yo quiero hablar un poquitico más sobre eso, porque eso es un tema muy importante. Y porque yo sé que algunos de nuestros televidentes sí me han preguntado específicamente sobre eso, y ya que usted está aquí es perfecto tiempo para preguntarla sobre ese tipo de caso. Yo ya entiendo que es porque está protegiendo a la persona, porque lo está poniendo en un fideicomiso que no va... ese tipo de fideicomiso es algo que se llama un special trust. Es un fideicomiso para necesidades especiales, for special needs. Y entonces, sí, es bien importante hacer esto, y es lo más importante también porque el manual del Seguro Social lo mismo permite que prohíbe. Entonces, si no me equivoco, el título segundo y el 16º de las normas del Seguro Social tienen que ver con esto, pero es un tema que es
bien peliagudo, si queremos decirlo así, en el sentido que es complejo y se necesita abogados especializados en esto para poder navegar a través de las normas y que todo sea adecuado, que se hagan las cosas de la manera que se deben de hacer para que no haya problemas y el niño o la persona que es el beneficiario de este fideicomiso de necesidades especiales, pues siga manteniendo su elegibilidad y siga recibiendo los beneficios que necesita. Bueno, sí, eso es muy importante de saber porque, sí, muchísimas gracias por eso. Yo sé que hablaste un poquitico sobre el proceso de tener 2 testigos, un notario y también que los fideicomisos es privado. ¿Hay otras diferencias entre un testamento y un fideicomiso? Bueno, sí, son figuras diferentes, como dije, y el fideicomiso tiene muchísima flexibilidad y tiene muchísimo también muchísimas oportunidades para uno diseñar según lo que uno necesita, según las necesidades familiares que uno tiene, que tiene su familia, y esto el fideicomiso lo permite a través de diferentes figuras. Por ejemplo, si yo tengo hijos, uno de ellos que no es tan responsable, a través del fideicomiso yo puedo proteger ese patrimonio para que ese muchacho no despilfarre ese dinero, por ejemplo. El fideicomiso va a proteger el patrimonio más. O sea, por ejemplo, si hay acreedores, va a proteger el patrimonio de mis hijos más que el mío. Porque mis acreedores son mis acreedores, yo tengo que pagarles. Pero a través del fideicomiso se puede, pues, con diferentes normas y figuras, proteger ese dinero para que, por ejemplo, este muchacho no lo malgaste, ¿no? Sí. Eso es importante y esa es una ventaja también que tiene. Que se puede hacer con un fideicomiso. Y otro beneficio quizá también tengo entendida que puede poner las decisiones de medicina, también financieras, nombrando a una persona. Si la persona tiene, ¿hay otro beneficio para hacer un fideicomiso? Sí, tiene, como te digo, Anita, tiene muchos beneficios. Y otra pregunta que se me viene a la mente ahora mismo, por ejemplo, es ¿qué pasa con las parejas que no están casadas en cuanto a sus testamentos y un fideicomiso, por ejemplo, ¿no? Y es que la ley en la Florida no reconoce las uniones de hecho. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una pareja que no está casada, ninguno lo va a heredar al otro, digamos. Y esa es la importancia, que tiene que haber testamento, que tiene que haber, que es necesario que haya fideicomiso. ¿Por qué? Porque si esta pareja no está casada y no hay esas directivas, no se han puesto, entonces esta persona no va a tener ni voz ni voto en cuanto a las decisiones médicas. No va a heredar tampoco si no hay un testamento, porque por ley no está reconocida esa unión. Entonces no se lo va a tratar jurídicamente como un esposo o esposa. ¿Y qué pasa si una persona tiene demencia? Si una persona tiene demencia, yo les digo, lo más importante es hacer las cosas con tiempo, no esperar el momento. Si usted ve que su ser querido, su persona de la tercera edad, su mamá, su abuelito, está confundiéndose, está olvidándose de las cosas, está siendo ya, el médico ha diagnosticado que tiene principios de Alzheimer, es importante, ¿no?, empezar a hacer este tipo de documentos para asegurarse que él está protegido, ¿no?, para que no sea necesario tener que ir a corte, tener que buscar alguna persona que el juez o la corte lo ponga como tutor de él, sino que se hagan las cosas como quiere la familia hacerlas.
Eso es muy importante. Y la otra, lo otro que también tiene que ver con el fraude que hemos hablado, es que desgraciadamente el estado de la Florida es un estado donde hay mucho fraude. Y desgraciadamente también nuestros ancianos, nuestras personas de la tercera edad son presas fáciles de personas inescrupulosas. Entonces, si su persona está cuerdo, está bien, está con su mente clara, converse con él, explíquele para que no esté dando, por decir, información personal, para que si vaya a hacer algo, si vaya a firmar un papel, consulte con usted, porque ellos son presas fáciles y en la prevención es clave. Como decimos, la educación, Anita, y la prevención son claves en esto. ¿Y cómo podemos proteger a las personas mayores de fraude? Bueno, como te digo, es difícil porque hay diferentes modalidades en general para diferentes cosas, pero una manera bien importante de hacerlo es, como le dije antes, si la persona está bien con su mente, es conversar mucho y estar atento a qué es lo que está haciendo. Si tiene un teléfono que está contestando, con quién está hablando, a quién le está pidiendo, porque hay casos también que personas incluso que los cuidan pueden abusar y quitarles el dinero y todo, así que hay que estar bien pendientes de eso. Sí. Y nos puede explicar, yo quiero, porque yo sé que es una pregunta muy importante de la fraude, pero creo que tenemos tiempo para, quizás me envíe uno más, porque después yo quiero que usted cuente el chiste, que es comiquísimo, pero nos puede explicar qué es un Lady Bird Deed. Un Lady Bird es un documento que se hace por el cual el otorgante, la persona que lo otorga, va a vivir en esa propiedad, pero va a poner esa propiedad a que a su muerte pase a beneficio de otra persona. Y entonces, pero él durante su vida va a tener el control de esa propiedad, ¿no? Entonces es un documento sencillo, tiene ventajas porque no cuesta mucho y es fácil de hacer, es revocable también, pero el problema es que no da protección patrimonial. Entonces, en algunos casos es buena idea, en otros casos no. Así que siempre consulte con su abogado y vea si es conveniente o no, según el caso. Ahí está una pregunta excelente. ¿Qué se debe tener en cuenta cuando hay hijos de matrimonios anteriores? Esa es una pregunta muy importante, Anita, y entonces el fideicomiso ayuda mucho, porque a través del fideicomiso uno puede poner las regulaciones, la voluntad que uno desea para proteger a esos niños o a esos adultos de una relación anterior. Entonces, es bien importante que se haga el fideicomiso y que se tenga esto en cuenta. ¿Y de qué manera pueden ser perjudicados? Pueden ser perjudicados, por ejemplo, si la otra persona, un cónyuge fallece, fallece el cónyuge que tiene los hijos del matrimonio anterior, queda vivo el otro cónyuge, se vuelve a casar y este cónyuge fallece. Esta segunda persona, la primera esposa de esta persona fallece. Entonces, ¿qué pasa? Los hijos están fuera. Pero si se toman las medidas necesarias para protegerlos, y yo lo que aconsejo a muchos clientes es, por ejemplo, tomen un seguro de vida y pongan a estos niños o a estas personas como beneficiarios de este seguro de vida. ¿Por qué? Porque eso es algo rápido y va a ayudar a que se mantenga la armonía en la familia. Porque ellos van a recibir ya algo y bueno, después con el fideicomiso pues se ve qué es lo que se ha indicado para cada cual. Pero esa es una manera también buena de hacerlo. Excelente. Muchas gracias. Creo que cubrimos muchas preguntas, muchas cosas en el tiempo que nos queda. Pero por favor, Alexandra, cuéntanos sobre un chiste. Lo que te conté sí. en la conversación. Bueno, esto fue
en la Facultad de Derecho en el Perú, en la primera clase de la Facultad de Derecho, tuvimos un catedrático, o sea, un profesor universitario que nos dijo, y nunca se me va a olvidar, empezó la clase y dijo, bueno, resulta que había un médico, un ingeniero y un abogado. Estaban discutiendo sobre cuál era la profesión más antigua. Entonces el médico dice, bueno, sin duda la medicina, porque Dios al formar a Eva de la costilla de Adán, tuvo que practicar una operación de alta cirugía. Y el ingeniero le dice, no, espérate un momentito, pero antes de eso el mundo era un caos porque las tierras con las aguas estaban mezcladas y todo era un desastre. Y Dios tuvo que hacer una operación de alta ingeniería, un proyecto de ingeniería muy sofisticado para separar las tierras de las aguas porque en todo ese caos. Y entonces el abogado le dice, sí, pero ¿quién creen ustedes que creó todo ese caos? Y entonces, la idea lo que se nos quedó, o a mí al menos me quedó muy claro, fue lo que él dijo, ¿no? Él dijo, ustedes van a ser abogados y tienen que acostumbrarse a escuchar chistes de abogados, porque eso es muy común y lo van a escuchar toda su vida. Así que no se tomen demasiado en serio ustedes mismos. No se vuelvan arrogantes. Tomen en serio su trabajo, tomen en serio su profesión, tomen en serio su cliente, prepárense, eduquen, pero no se crean que son mejores que nadie. Y eso se me quedó grabado para siempre y pues me acuerdo de ese chiste y de lo que aprendí en esa clase y creo que son cosas que a uno nos marcan en nuestras profesiones y por eso yo siempre creo en esto, lo practico. Somos Happy Lawyers, tú y yo. Y se trata de tener buenas vibraciones, de hacer lo mejor posible en nuestro trabajo, de ayudar a la gente, de educarlas, de ser un apoyo y de tener buenas vibraciones también. Y transmitirlo y ser positivos. Alexandra, es un honor tenerla. Muchísimas gracias por la información. Gracias Anita, por contestar estas preguntas importantes. Y ojalá que puedas regresar otra vez otro día. Gracias, Anita. Gracias a ti y a ustedes. Y a ustedes. Y a ustedes. Hasta la próxima semana.